Porque nosotros a Dios no lo buscamos por milagros, nosotros a Dios lo buscamos porque Él vino a restaurar nuestras vidas, Él vino a cambiar nuestras vidas, Él vino a sanarnos, Él vino a sanar nuestras emociones, Él vino a ayudarnos en nuestras debilidades. Todos necesitamos de Dios. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. ¿Quién dicen que soy? Es una pregunta que Jesús le hizo a los apóstoles. Él les dijo: ustedes, ¿quién dicen que soy? Sí sabía que Jesús está muy interesado en saber nosotros qué pensamos de Él. Pero Él quería escucharlo en los labios de los discípulos. Entonces por eso les hace la pregunta, no que Él no supiera, porque antes dice la palabra de Dios que antes de que un pensamiento quizás o lo que vayamos a hacer esté en nuestra mente, Él ya lo sabe. Impresionante, ¿cierto? Él todo lo sabe porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero Él sí quería saber de los labios de los discípulos, de nosotros la iglesia, ¿quiénes decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién es Jesús en la vida de nosotros? Él hoy nos hace esa pregunta. Toda la iglesia nos quiere hacer esa pregunta. Y esté muy atento usted, ¿cuál de estas respuestas para usted sería la correcta? Vamos a mirar. La primera, el sanador. ¿Cuántos dicen Jesús es mi sanador? Amén. ¿Es incorrecto o es correcto? Es correcto. ¿Cierto que es correcto? También podría ser incorrecto. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha gente que viene a las iglesias en estos tiempos y hace muchos años atrás solamente buscando la mano sanadora de Jesús, ¿cierto? Entonces sí, es correcto que nosotros sepamos que en Jesús encontramos como iglesia la sanidad, porque Él sana hasta la enfermedad más imposible. En esta iglesia ha sucedido que Dios a una persona le alargó la pierna que nació de nacimiento, 17 centímetros le faltaba de su pierna, y en un domingo de servicio en esta iglesia Dios le alargó 14 centímetros de la pierna a ese hombre, y es un hombre que vive en una vereda, ¿sí? Cercana acá donde estamos. Tenemos fotos como evidencia de ese milagro, y los vecinos que lo conocen de toda la vida, que lo conocen de toda la vida, porque el hombre, la labor que él desempeña es componer, lo que llaman las personas que componen, o la gente cuando se le tuerce el pie o se le sale el hueso, ¿cierto? Y la rótula, él lo que hace es eso es lo que él hace, lo que les dicen sobanderos acá en Colombia. Él dice que sentía literalmente como que le hicieran una cirugía a sangre fría y gritaba del dolor. Entonces, como yo le activé la fe jalándole la pierna, entonces me tocó soltarlo. Él me decía: suélteme, pastora, suélteme. Entonces, esta ha sido una iglesia de milagros, pero yo no quiero que la iglesia se vuelva milagrera, porque en estos tiempos iglesia milagrera está llena, las iglesias la iglesia somos nosotros, las congregaciones más bien están llenas de iglesia milagrera, se pegan de Dios, de los milagros, pero saben que los milagros tienen fecha de expiración. Entonces, el que Dios sanó de una enfermedad, después usted va a buscarlo y resulta que ya se murió de otra cosa. Porque Dios nos sana, pero algún día nos tenemos que morir todos, ¿sí o no? Entonces, ese milagro tuvo fecha de expiración, así de sencillo. Por ejemplo, a mí Dios me ha sanado de cantidades de cosas. A mis hijos Dios los ha sanado de cosas impresionantes que iban ya para cirugía, y a último momento Dios los sana. Y entonces los ha librado Dios de la cirugía. A mi esposo también, enfermedades crónicas, a mí, enfermedades terminales. Pero nosotros no buscamos a Dios porque Él nos haga un milagro, lo buscamos por lo que Él representa para nuestra vida. Para mí Dios, Él lo es todo. Yo sin Él no sé vivir sin Jesús. Jesús en mi vida no tiene sentido.
Así que yo lo busco por lo que Él es, no por los milagros que Él me puede hacer. Aunque los milagros son una parte de la forma en que Jesús se ha hecho conocer en mi vida. Entonces yo sé que no es una religión, es una manifestación de que Dios es real y que Él no es una religión. Porque las religiones lo que hacen es matar al ser humano en vida. Le muestran puras mentiras, ¿cierto? Y engaño. La religión muestra mentira y engaño. Y desfigura lo que realmente es Dios como en nuestras vidas. Entonces no busquemos a Dios, iglesia, por los milagros, porque después va a querer otro milagro y otro y nunca se va a saciar. Entonces, si usted es una persona caprichosa, el día que Dios no le haga el milagro que usted quiera, entonces usted se va a alejar de Dios, porque se va a amargar su corazón. Nosotros como familia pastoral a veces decimos, nosotros tenemos una palabra, la que les decía ahorita, gravitando, que nosotros vamos a crecer, ¿cierto? Pero lo hemos dicho muchas veces nosotros como familia, si no lo hiciéramos, igual seguiremos sirviendo a Dios, igual seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, que fue la obra de Dios. Porque nosotros a Dios no lo buscamos por milagros, nosotros a Dios lo buscamos porque Él vino a restaurar nuestras vidas, Él vino a cambiar nuestras vidas, Él vino a sanarnos, Él vino a sanar nuestras emociones, Él vino a ayudarnos en nuestras debilidades. Todos necesitamos de Dios, todos llegamos a la iglesia con traumas. Yo he visto que hasta la persona más adinerada en la iglesia llega traumada, ¿cierto? Y todos necesitamos de ese Dios que más que sane el cuerpo, sana nuestra alma, ¿cierto que sí? Entonces, yo creo que los regalos más grandes que recibimos también de muchos que Dios nos da, la sanidad interior, ¿cierto? Cuando Dios nos sana el corazón. Otros conocen a Jesús como el Salvador. Entonces, por ejemplo, hay un terremoto y la gente comienza a gritar: ¡Jesús, sálvanos, sálvanos! ¿Cuántos han llegado a escuchar eso? o por ejemplo, cuando se forman los incendios, la gente comienza a gritar, ¿cierto? Y el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Imagínense que Él ni siquiera escucha las oraciones de las personas cuando solamente toman a Dios en los labios en un momento de esos, porque Dios conoce el corazón. Él sabe cuando realmente lo estamos buscando, no solo por la necesidad, sino también porque Él es Dios para nosotros. Entonces mucha gente busca a Dios como Salvador, ni siquiera de su alma, porque yo creo que si lo buscáramos como Salvador de nuestra alma, esa es la forma correcta de buscar a Dios como Salvador. El problema es que buscamos a Dios como Salvador para que nos rescate en el momento en que estamos atravesando un momento difícil. Como cuando una persona se va a sentar, ¿cierto? Lo primero que grita es: ¡Dios, ayúdanos! Como Salvador lo buscan, ¿cierto? Pero después usted ve que cuando ya la persona ya está bien, se le olvida quién fue el que lo rescató y quién fue el que lo salvó, ¿cierto? Dios no quiere que lo busquemos de esa forma, hay que buscarlo de la forma correcta. A Dios hay que buscarlo en todo momento, en las buenas y en las malas, ¿cierto? En todo momento, porque a Él lo necesitamos todo el tiempo. Tercero, hay gente que busca a Jesús como el proveedor. Ustedes tienen una necesidad material, ¿cierto? Pagar una factura, el estudio de los hijos, ¿cierto? Y solamente en ese momento busca a Dios como proveedor, para que Dios les dé una casa, ¿cierto? Para cualquier cosa. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien los usa? ¿Cómo se sienten? Muy mal, ¿cierto que se sienten muy mal? Cuando usted escucha por allá que alguien dijo: es que a mí me cae muy mal fulano, pero es que lo estaba utilizando porque necesitaba un favor suyo, ¿cierto? ¿Cómo se sienten ustedes? Yo sí que lo he experimentado, porque a mí mucha gente me ha tomado para eso. Como saben que yo tengo un corazón noble y que yo soy una persona dadora, entonces mucha gente me ha tomado hasta de los mismos miembros de mi familia, o mis familiares más bien, mi familia no, mis familiares. Saben que como yo soy una persona que tengo el ADN de Dios de dar, ¿cierto? Entonces busque a Adriana, dígale que necesitamos tal cosa.
Pues no escucha que dice, es que hay que utilicémosla, ¿cierto? Utilicémosla. Y uno escucha porque otros familiares le cuentan a uno. O uno se da cuenta por las acciones, se da cuenta que solamente lo estaban utilizando. Pero que cuando ya no le sirve, porque ya le suplió uno la necesidad, con el pie, ¿cierto? Así, a ese mismo corazón perverso, con ese mismo corazón nos acercamos a Dios. Qué dolor, ¿cierto? Qué dolor. Así mismo, porque como tratamos a los semejantes, a los demás, así tratamos a Dios. Como sea su trato con el prójimo, así es su trato con Dios. No se le olvide, iglesia. Es una clave para que ustedes hoy la aprendan. Como usted trate a los demás, si usted coge a la gente, no, es que lo voy a utilizar. Yo he escuchado gente que dice así, es que a mí no me cae bien tal persona, pero es que como esa persona me sirve para tal cosa, entonces la voy a utilizar. Y el mismo trato que usted le dé a los demás es el trato que usted le da a Dios. Porque de esa misma forma interactuamos con Dios. Si recuerdan ese versículo donde Jesús nos dijo el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí va el amor propio, ¿cierto? Porque yo ya como aprendí a amar a Dios, Dios me enseña a amarme a mí mismo. Y tercero, entonces yo amo al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Yo les he enseñado. El prójimo es la persona que nos hace el bien. Entonces por eso, cuando usted ve a una persona desagradecida, que no agradece a una persona que le tiende la mano, que ese viene siendo el prójimo, el que tiende la mano al necesitado, ¿cierto? Que necesita algo. Cuando usted ve a una persona desagradecida es porque en esa persona hay mucha maldad y perversidad, demasiada maldad. Al que devuelve mal por bien, dice la palabra de Dios, la calamidad nunca se apartará de esa persona. Es una promesa, porque hay gente que le gustan las promesas que entre comillas son buenas, pero las otras que parecen que son malas, esas no les gustan. Cuando usted le devuelve a una persona que ha luchado por usted, que le ha ayudado, ¿cierto? Que le ha bendecido, y usted le devuelve males a esa persona, ¿será que nos va a ir bien o nos va a ir muy mal? Muy mal, porque la palabra de Dios lo dice. Como usted le devuelva a una persona que le sirve, así mismo habla de cómo le devuelve usted a Dios cuando Dios hace cosas por usted. Eso me ha hablado Dios en el corazón desde la semana antepasada. Usted no le puede pedir peras a un olmo o decirle a una persona que sea perversa, que sea buena con usted, porque hay maldad en su corazón. Por eso al Señor venimos, y la forma correcta de venir es venir con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que Él no lo desprecia. Cuando venimos con un corazón y dispuesto, yo todo el tiempo le estoy diciendo al Señor que escudriñe mi mente y mi corazón, como hacía el salmista, el rey David: Señor, escudriña mi mente y mi corazón y lo más profundo de mi ser, y si hay maldad en él, borra mis rebeliones, mis maldades. Mi pecado está delante de mí, ¿cierto? Porque mi pecado está delante de mí. Borra mis rebeliones, límpiame, lávame más y más de mi maldad, porque en maldad me concibió mi madre. Y yo le oro así, Señor, yo le digo: Señor, límpiame de toda maldad. Esta mañana me levanté llorando y le pedí eso al Señor, llorando, porque yo veo a otros que hoy en día están desenfrenados, pecando la gente, y entonces yo digo: ¿será que yo también estoy así y no me he dado cuenta? Porque sí sabía que cuando uno, entre más pecado uno tenga, más se cree limpio delante de Dios y de los hombres. Y entre más santidad haya en uno, ¿sabe qué pasa? Más uno es escudriñando a ver qué más hay malo en uno, porque uno quiere cambiar. ¿Cuántos tienen sed de cambiar y de ser mejores para Dios?